Este video surge de manera espontánea, como una forma de compartir mi más absoluta verdad. Surgió vulnerabilizarme porque sé que hoy en día, bueno, mi vida está siendo bastante movida con esto de que me vine a España y el salto de fe y todo. La verdad que las cosas me están saliendo súper bien. Y no se trata de lo externo, al final eso es solo un resultado, sino que internamente la expansión se siente, el bienestar predomina. Y a partir de esto realmente quiero traer quién fue Ale, todo lo que pasó Ale para hoy llegar hasta acá. Y obviamente también esto va a ser una documentación para dentro de un año, 2 años, cuando mi vida sea completamente diferente. Porque esto acaba de empezar. Y lo digo de verdad. Y lo digo sabiéndolo. Y lo digo con humildad, con honestidad. Sé que hay mucha gente que se inspira con lo que estoy viviendo, con el salto de fe, con venir a España, bueno, con todo, con el tomar riesgos y no sé qué. Pero también hay personas que en lugar de inspirarse, se comparan, ya sea conmigo o con quien sea. Da igual. La cuestión es que sé que existen esas personas ahí. Y a esas personas vengo a hablarles. Así que si sos una de esas personas, este video está dedicado a vos con lo más profundo de mi corazón. Este video nace como ganas de que las personas que conocieron a la versión original de Ale puedan conocerme hoy y vean la transformación. No porque tenga que demostrarles algo, o sea, evidentemente eso quedó atrás hace mucho tiempo, sino porque sé que soy un ejemplo. Antes como que decía, no, no, no soy ejemplo de nada y buscaba esconderme, pero la verdad es que sé que soy un ejemplo. Y realmente siento en mi corazón que mi misión es demostrarles a todas esas personas que hoy se sienten miserables que se puede, porque también me sentí miserable, me sentí indigno, sentí que no merecía el amor del mundo, sentí que todo el mundo tenía derecho a tener éxito menos yo, que obviamente en su momento lo veía como el éxito externo, pero al final, como dije, eso es solo una consecuencia. Veía que todo el mundo podía vivir la vida que quería y a mí siempre me costó demasiado. Y siempre me comparé, me sentí súper insuficiente, inválido, incapaz, inútil, miserable, o sea, tenía asco de mí mismo. Y hace muy poco me di cuenta de que había acostumbrado, o sea, me había acostumbrado a habitar el infierno. O sea, el estado natural de este personaje, la mayor parte de su vida fue la vergüenza y la culpa, los dos estados de conciencia más bajos. Y realmente era normal para mí, o sea, despertarme y sentir culpa porque en lugar de despertarme a las 8 me desperté a las 9, o en lugar de despertarme a las 7 me desperté a las 8, o sentía culpa porque comía determinada cosa o porque no hacía determinada otra. Sentía vergüenza cuando hablaba con la gente, sentía vergüenza al exponerme. La mente me decía, a nadie le importa lo que vas a decir, no digas boludeces, cállate, eh, estás quedando como un boludo. Y todo eso obviamente solo son reflejos de la percepción que tenemos de nosotros, ¿no? O sea, nos sentimos realmente una mierda. Pero llegar al punto de darme cuenta de que me sentía miserable y que tenía asco de mí mismo, eso es demasiada densidad. Y hoy en día la verdad es que
me siento mejor que nunca. Pero de verdad, ¿eh? O sea, creo que si estás en ese punto no lo puedes comprender, porque cuando estaba en ese punto no lo podía comprender. Solo voy a contarte las cosas que yo pasé y quién fui para que veas que no soy distinto a vos. Y nadie es distinto a vos. Y todos pasaron por sus mierdas, pero tenés que dejar de ver el resultado actual de las personas y solo enfocarte en tu trabajo. Y ya me olvidé que dije o qué iba a decir, pero la cuestión es que a los 21 resulta que tenía una pareja que me fue infiel. Sufrí mucho, la verdad, desde mayo de 2021 hasta marzo de 2022. Mi vida fue una verdadera tortura. Conocí las partes más oscuras del ego en ese momento en el que me había enterado que había sido infiel. Intenté perdonarla. Obviamente, bueno, seguí con ella, pero no pude perdonarla. O sea, bueno, ya se entiende este tipo de relación, ¿no? La dinámica típica de antes y siendo un chabón de 21 años. Y claro, la incertidumbre me carcomió la cabeza tanto que fue la época más oscura de mi vida. O sea, las peores cosas las hice en ese tiempo. Y conocí realmente lo que era capaz de hacer el ego. Por ejemplo, llegué a hacer cosas del estilo... Bueno, acaban a surgir los juicios, pero son tuyos, no son míos. Eh, por ejemplo, me acuerdo que el chabón con el que me había sido infiel me había bloqueado en WhatsApp. Yo tenía su número y para poder ver su chat tenía doble WhatsApp yo. Y he pasado como unas 4 o 5 horas tal vez, incluso más, yendo de un WhatsApp a otro. Me acuerdo que ponía el chat de ella abierto y el chat de él. Iba de un chat a otro durante 5 o 6 horas para ver si estaban en línea al mismo tiempo y así deducir si estaban hablando o no. Bueno, rastreé teléfono, me he puesto a media cuadra de la casa en el auto durante horas para ver si llegaba o se iba y engancharla. La he espiado de otras formas también, que no vienen al caso, ya el hecho de espiar es nefasto. Maltrato psicológico, físico nunca, pero de pedo, la verdad. Es que creo que fueron tantas cosas que no me acuerdo. Pero bueno, sí, mucha toxicidad. Pero claro, o sea, bueno, ese tiempo fue realmente un infierno. Fue un verdadero infierno. Al punto de que en julio de ese año me quise suicidar. O sea, realmente me lo tomé muy en serio. Y ya en marzo no daba más. Mi vida era un auténtico desastre. Pero desastre, desastre. Y me fui de viaje de mochilero. Bueno, igual toda esa historia está ahí en mi Instagram. Pero la cuestión es que en todo ese tiempo fue muy duro. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, fumar, drogarme. O sea, todo horrible. Y después de eso, bueno, empecé a salir. O sea, después del viaje de mochilero me empecé a encontrar un poco más. Empecé a transformarme, cambiar. Después dejé de fumar, dejé de drogarme. Empecé a amarme un poco. Pero aún así mi vida seguía siendo un remar en contra de la corriente, porque quería tener éxito, ¿no? Todo empezó como con un deseo de ser millonario, la típica. O sea, como no sentía una mierda dentro mío, o sea, inválido total, quería justificarme y mostrar mi valor a través del dinero. Obviamente, o gracias a Dios, eso fracasó porque me hubiese autodestruido. Pero también perdí mucho dinero, de hecho a día de hoy
Tengo una deuda aún con mis viejos de unos $10.000. Ya no me da vergüenza decirlo, la verdad. Y, y bueno, todos los intentos por ganar dinero fracasaron. De hecho, una vez me acuerdo que haciendo trading gané creo que unos casi $6.000 en una semana y media. Y claro, así como entraron, se fueron. Eh, y bueno, así mucho, ¿no? Realmente intentarlo. Hasta que llegó un punto en el que me cansé. Y después, bueno, en agosto, a partir de agosto de 2025, al final esto termina siendo un resumen, porque bueno, fue bastante largo, la verdad. Pasaron muchas cosas en mi vida todo este tiempo. Por eso digo que mi vida es una película, o sea, fueron puros viajes, puras experiencias locas, hacer cosas que no todo el mundo hace, como yo qué sé, irse de mochilero. No todo el mundo lo hace. Y lo hice 2 veces, además. Fue muy divertido, fue una hermosa manera de aprender. Y, y bueno, me cansé, resulta que en agosto de 2025 empecé a hacer un trabajo muy profundo y empecé a darme cuenta de que en el fondo todavía me sentía miserable y me sentía indigno del amor. Llegué a darme cuenta de que tenía asco de mí mismo, de que realmente me sentía miserable, inútil, incapaz, inválido, insuficiente. Y realmente tomé conciencia de que había vivido la mayor parte de mi vida entre la culpa y la vergüenza y la pared, ¿no? En lugar de entre la espada y la pared, entre la culpa, la vergüenza y la pared. Y no fue hasta que empecé a adentrarme muchísimo en la sombra, incluso ya habiendo hecho mucho trabajo. O sea, a este punto ya te digo que había hecho de todo, mi conciencia se había expandido muchísimo, o sea, de verdad, ¿eh? Incluso en algún momento se llegué a sentir que ya estaba hecho, pero claro, no había resultados y busqué incluso alejarme del mundo, creyendo que lo que necesitaba era irme a un templo budista a buscar la iluminación, cuando en realidad estaba teniendo miedo de salir al mundo porque me sentía incapaz. Incluso habiendo hecho tanto trabajo, encontré mucha oscuridad, aún mucha basura. Y empecé a sacar, pero a baldazos, literalmente. Fue demasiada negatividad. Y empecé a darme cuenta de que había un Dios por ahí amándome. Un Dios obviamente no es un señor de barba. Ya estamos en el punto en el que lo entendemos, supongo, pero esa energía que es amor infinito y que nos ama todo el tiempo, pero lo bloqueamos cuando nos sentimos indignos de recibir el amor. Y cuando empecé a sacar mucha basura, de repente vi, como por una endija de una puerta, una luz que me alumbraba. Todo esto es simbólico, ¿no? Y sentí la presencia de Dios amándome, aun cuando yo no había podido amarme. Y sentí por primera vez que era inocente y que era digno y merecedor de recibir los regalos que Dios tenía para ofrecerme. Y ahí mi vida cambió, para siempre. Porque si bien después de eso hubo mucho trabajo, fue un cambio muy brusco. Y, y realmente fue un día después de hacer un trabajo muy profundo de liberar de culpa y vergüenza que pude sentirlo, y a partir de ahí se empezó a abrir cada vez más ese canal y empecé a reconocer lo mucho que me criticaba y que me juzgaba, ¿no? Y la mente siempre me castigaba y me la creía, o incluso la mente me decía cosas como, bueno, capaz que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, me decía cosas como, bueno, cállate, a nadie le importa, mejor no hables, a nadie, bueno, no que vas a quedar como un boludo. Eh,
lo que decís no tiene importancia. Bueno, así, ¿no? Todo el tiempo. Y claro, lo que parece ser una simple vergüenza en realidad es una autocrítica hacia nosotros mismos muy profunda, ¿no? Es un rechazo. Y he llegado a evitar estados de vergüenza en el que literalmente quería pegarme un tiro y desaparecer de la faz de la tierra. Em, entonces, bueno, nada, realmente pasé por lugares bastante oscuros. Se me viene a compartir algunas cosas más, como por ejemplo, me drogué muchísimo. Incluso a los 15 años ya tomaba alcohol con pastillas adentro, tipo medicamentos, para que te pegue más. Me acuerdo que eso eran, al otro día, al día siguiente, la resaca era monumental. O sea, em, también me acuerdo que me he cortado así las venas porque cuando sentía el ardor me liberaba de la presión que sentía. He llegado también, no sé por qué de repente volví al pasado, pero he llegado también a, bueno, golpearle y pegarle tanto a la pared de que mis manos se hinchen completamente hasta que un día me quebré. Incluso llegué a momentos en los que me golpeaba. Me acuerdo que a veces me sentía tan mal, tan frustrado que me empezaba a pegar así, tipo, me empezaba a pegar en la cabeza. Incluso me pegaba a trompadas, así, literal. Porque, bueno, creía que merecía el castigo. Y bueno, eso un poco para que veas que la persona que soy hoy tuvo que brotar. Después de, o sea, tuvo que brotar, me refiero a que salió a la superficie cuando estuve dispuesto a matar a la persona que fui. O sea, bueno, hay muchos casos, ¿no? No soy, como ya dije, no soy como excepción, pero si alguien de mi adolescencia, por ejemplo, me viese hoy, capaz alguno me ha visto, no me reconocería. Y estuve dispuesto a dejar muchas cosas atrás. O sea, dejé muchos amigos. En principio desde el orgullo, lo cual fue un error. No hagas eso. Siempre desde el amor. Dejé muchos amigos. Dejé muchas cosas. Muchas, muchísimas cosas. Pero con un motivo muy grande que era... En un principio nació como una forma de ir por mis sueños. Después se convirtió en un camino espiritual y hoy en día es solo devoción a Dios y a la verdad. Por ende, para poder acercarme a la verdad tengo que dejar morir lo que no es verdad. Y eso en algún punto del proceso llevará a incluso abandonar la idea de que soy un cuerpo. O sea, del yo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero traerte esto es que realmente, lo que quiero traerte con esto es que realmente en un punto de mi vida me comparé con todo el mundo y sentía que todo el mundo era merecedor de tener cosas excepto yo. Con cosas me refiero a lo que sea, ¿no? A la vida de sus sueños, la pareja, yo qué sé. Realmente sentí que todo el mundo era digno menos yo. Y hoy le dije a mi mentor, se lo dije por privado, que iba a ser un caso de éxito. Porque yo entré a su mentoría estando súper limitado y obviamente en cero. Y le dije que iba a salir siendo caso de éxito y ganando 10K por mes. Que no tienen, o sea, el dinero no tiene importancia, el dinero solo es un reflejo más. Pero en mi caso fue la pata más floja siempre del proceso espiritual, ¿no? O sea, siempre me costó tener resultados con el dinero, hoy ya no. Y le dije así porque atrás de eso le dije, quiero realmente ser testimonio
de que cualquiera es digno y merecedor de vivir la vida de sus sueños, porque en algún punto yo me sentí la persona más indigna del planeta. Y también, y también obviamente es lo que voy a- o sea, a promover, ¿no? O a promulgar es muy religioso, no sé. A promover eso, ¿no? Como si yo pude, o sea, si yo pude llegar hasta este punto y eventualmente podré llegar hasta un punto mucho más elevado que este, y eso es garantizado, cualquier persona puede. O sea, y te lo digo de todo corazón. Así que bueno, nada, espero que si en algún momento te comparaste con alguien, dejes de hacerlo porque tu karma es tuyo, el karma del otro es del otro. Lo importante es que te aceptes incondicionalmente, que aceptes el momento presente incondicionalmente y que por el amor de Dios hagas de este momento el capítulo perfecto de la historia que en algún momento vas a contar. Porque como vengo diciendo últimamente, tal vez no estás en el capítulo que te gustaría. Bueno, si es capítulo sería una serie, pero tal vez no estás en el capítulo que te gustaría estar, ¿no? O sea, preferirías estar en el desenlace, donde ya todo es felicidad y todo eso, ¿no? Pero entregate plenamente al proceso porque eventualmente vas a ser inspiración de mucha gente. Pero para eso la historia tiene que estar bien contada y no te puedes saltear la parte justamente donde te convertís en héroe, ¿no? Así que, así que nada, espero que te inspire. Y te lo voy a decir también de corazón, me nace decirlo así. Si necesitas, bueno, no necesitas nada en realidad, pero si querés acompañamiento de todo corazón, acércate, porque realmente te puedo ayudar. Sé que soy canal para que transformes completamente tu vida. Sería un placer acompañarte. Sería un placer ahorrarte tiempo, dolor de cabeza, dinero, frustración, desvíos. Y simplemente eso. No tengo intereses en este momento, me da exactamente lo mismo. Pero quiero dejártelo ahí porque el error más grande que cometí en mi vida fue creer que podía solo. Definitivamente si no hubiese cometido ese error, hoy estaría donde voy a estar dentro de 2 años. Bueno, a ver, como si lo supiera, ¿no? Ni idea, pero se entiende. No me arrepiento, obviamente fue absolutamente perfecto. Pero fue un error muy grave, la verdad. Así que bueno, nada. Quería compartir un poco eso porque me parece valioso. Y simplemente eso. Contá la mejor película que puedas. Pero necesitas estar presente en el capítulo actual.